Muy buenas tardes a todos, ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Bienvenida, Alessandra. Muchas gracias, qué gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenida en esta mesa. También nos acompañan Elisa, gracias, Salvador, Alejandro, hola, Víctor, Carlos, bienvenidos. Hola. Gracias, bienvenida. Gracias. Bienvenida a esta mesa. Y bueno, pues vamos a platicar. Te sacaste la rifa del tigre en la Cuauhtémoc y ya casi un año, ¿no? Casi un año, sí. Casi un año. Después de la larga batalla que nos echamos, porque nuestra campaña no duró 2 o 3 meses, sino 7 meses, en donde nos quisieron arrebatar el triunfo a la mala, este sistema corrupto al que nos enfrentamos. Y pues nos anularon la elección, tomamos las calles. La verdad es que las vecinas y vecinos defendieron su voto a capa y espada, y eso es lo que hoy nos mantiene, pues sí, como bien dicen, en la alcaldía, para mí la más importante de este país, llena de retos, por supuesto, pero también llena de gente trabajadora que quiere sacar su comunidad, sus comunidades adelante, que lo único que necesitaban era un buen gobierno, un gobierno que no abuse, que no sean mafias y que no sean intereses personales y que no viera a la Cuauhtémoc pues como su hacienda privada o personal. ¿Y cómo enfrentar esas mafias, esa situación, todo lo que describes que encontraste al llegar a la alcaldía? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué es lo primero cuál es la primera decisión? ¿Te reúnes con quién? ¿Platicas con grupos? ¿Qué hacer ante esta dinámica? Pues con las vecinas y vecinos. Ellos han sido nuestra fuerza, fueron los primeros que hicieron un voto diferenciado ante una elección histórica para Morena, que arrasó en el país, y Cuauhtémoc pues fue la diferencia, ¿no? Y quedó claro que, uno, no querían más de esta familia que creyó que la Cuauhtémoc era pues suya, ¿no? Estaban ahí enquistados y creían que podían hacer lo que quieran con el poder. Y también pues a mí me parece que lo que represento en cuanto a ser ciudadana, no tener partido político, defender las causas, porque si algo he hecho durante muchísimos años es defender lo que creo, lo que pienso, las injusticias, soy capaz de todo contra las injusticias, y eso siempre lo puse en primer lugar, lo sigo haciendo ahora desde el gobierno. Entonces llegamos, ya veníamos conociendo lo que era capaz este grupo político, este sistema corrupto, que es pues lo que más odiamos las mexicanas y mexicanos, ¿no? Lo que hace que muchos detesten la política y que no quieran saber de ella, que ese es lo peor que podemos hacer, porque pues justamente le seguimos dejando los espacios a ellas y ellos, que abusan, que tienen puestos en todos lados, ¿no? En los tribunales, en los diputados, y entonces van controlando, a eso yo me refiero con sistema corrupto, van controlando todos los espacios para pues lograr seguir ahí, en estos espacios de toma de decisión. Y cuando llegamos, pues hicimos lo mismo, agarrarnos de los vecinos, darles el poder a ellos y empezar a denunciar todas las corrupciones que encontramos, todas las barbaridades, porque encontramos en pésimas condiciones la alcaldía en todo sentido. Yo pensé que me iba a encontrar algo malo y me encontré algo mucho peor. ¿Y denuncias mediáticas, públicas o ante la Fiscalía? No, ante el órgano interno de control. Es lo que nos corresponde como alcaldía, y ellos dan vista a las fiscalías para que abran las carpetas de investigación que correspondan. ¿Cuántas Hemos son? hecho 43 al momento. 43 denuncias. Al momento. ¿Y cuáles son las más graves que han ¿Qué visto? te encontraste? Pues, por ejemplo, un día antes de tomar protesta, adjudicaron de manera directa a, pues, más de 200 millones de pesos en contratos en distintos rubros. Encontramos material de salud caduco. En la pandemia dejaron echar a perder cubrebocas, entre otros materiales, más de 12,000 productos que se me hace pues que hubieran podido salvar vidas. Hemos encontrado pues una cantidad de multas y de verificaciones que no se pagaron, millones y millones de pesos de los coches de la alcaldía que les valió. Yo creo que se sintieron siempre tan impunes que ni eso pagaban, ¿no? Violando también el reglamento ambiental. Pues aviadores, muchísimos aviadores. La alcaldía Cuauhtémoc tiene 9,000 empleados. Somos la alcaldía con más personal y estructura, y la más cara.
¿no? Y casi todo sindicalizado. El presupuesto que nos dan, el 62% del mismo, se va en pagarle a la gente que vive en Cuauhtémoc y que trabaja en Cuauhtémoc desde hace 50 años. ¿Y qué grupos criminales actúan actualmente en la alcaldía? ¿La Unión Tepito es todavía una de las más fuertes o ya hay alguna disputa? ¿Has detectado otro tipo de grupos? ¿Qué diagnóstico tienes frente a esto? Hay mínimo 4 grupos criminales que no me gusta darles publicidad, pero que sabemos que están ahí. Lo trabajamos con el gobierno de la ciudad, con el gobierno federal. Hace 3 años no se llevaba a cabo esta mesa de construcción de paz, que es una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Nosotros, por supuesto, lo retomamos de inmediato. Aparte de llegar y conectar nuestro centro de mando, cuando llegamos estaban los monitores apagados, como si el gobierno pasado hubiera cerrado la cortina, hubiera dicho a mí no me toca y se acabó. Se lavó las manos, no tenía comunicación con los vecinos, no había una línea de teléfono para que los vecinos pudieran hablarnos en una emergencia. Fue terrible, ¿no? Eso también fueron una de las cosas que dijimos, ¿cómo es posible? Conectamos el centro de mando, hoy ya vemos qué pasa en los 9 sectores policiales, tenemos comunicación directa con los vecinos, tenemos un número de emergencia base Diana. Y tenemos pues nuestra policía auxiliar, que como bien saben, le contratamos a la Ciudad de México, nos sale pues bastante caro y pues son pocos elementos, son menos de 400 elementos que pues los utilizamos de manera muy estratégica, pero justamente en estas mesas de construcción de paz y en los gabinetes que tenemos con la jefa de gobierno de exclusivamente seguridad, tocamos pues todo lo que nos dicen los vecinos, ¿no? Los puntos de venta de droga, qué cárteles están peleando. Para nosotros es muy estratégico el hablar de cerca con los vecinos, ellos lo viven todos los días en sus calles y toda esta información se la pasamos a ellos. Uno de los problemas que tenía la alcaldía o que tiene, no lo sé, y tú nos lo dirás, era el del cobro de piso. Particularmente es algo de lo que se quejaban los restauranteros de la Condesa, los de la Roma. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el diagnóstico que tienes en este momento respecto a esta problemática que lo vimos, cómo arrasaron con la Condesa en algún momento? ¿Cómo están las cosas ahora? Es impresionante. Cuando llegamos, el delito de extorsión y cobro de piso había aumentado un 200% el último año. Por eso, desde el primer mes que entramos al gobierno, justamente presentamos nuestro plan Cuauhtémoc libre de extorsión. Dentro de este plan incluye una iniciativa que ya fue aprobada para endurecer las penas a extorsionadores. Somos la única alcaldía en la Ciudad de México que como alcaldía ha detenido extorsionadores. Ha supuesto servidores públicos, a servidores públicos que hoy están detenidos y pues todos los funcionarios estamos capacitados para dar asesoría a gente que viene a denunciar cobro de piso, que es muy difícil. Hoy empiezan a confiar en nosotras, ven esta diferencia, entienden que pues hay muchos trabajadores que son inamovibles, que se acostumbraron a trabajar de cierta manera y que pues quienes llegamos a hacerlo distinto realmente estamos llevando hasta las últimas consecuencias este abuso a la gente que sale a vender tamales, ¿no? Para conseguir el sustento de sus hogares, hasta el empresario restaurantero más grande de la alcaldía. Todas y todos sufriendo un tema que está bastante delicado. Hemos detenido ya bastantes personas y creo que esto pone pues nuestro objetivo, ¿no? Que sí es castigar y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿También a las cabezas de esos grupos? Sí, por supuesto. A quien sea que vaya y abuse de la gente, se está yendo detenido. Y ha bajado porque ven que sí estamos actuando y los vecinos, vecinas, empresarios, quien echa raíces de sus sueños en la alcaldía, si nos dicen, oye, ya no han pasado. También nos pasaba que iban de supuestos grupos criminales, de todo, ¿no? Nos dicen, pasa el disque de esta banda, o pasa el de la alcaldía, o supuestamente el de la alcaldía, o el policía, que muchas veces no es ni siquiera nuestro, es del sector, y entonces así tenemos que ir atacándolo. Todos los días estamos en ello, y pues es una de mis prioridades, acabar con la corrupción y con el cobro de piso. Como una alcaldesa de oposición, ¿qué diagnóstico tienes de la seguridad en general en la ciudad? Tú como candidata viviste un evento, que entiendo que sigue la investigación al respecto, pero hace unos días hubo un atentado contra 2 funcionarios de alto nivel de la Ciudad de México. ¿Qué percepción y qué diagnóstico tienes de lo que pasa en la ciudad en temas de seguridad y violencia? Pues me parece muy grave lo que estamos viviendo, el que hayan asesinado de esta manera
a la gente más cercana de la jefa de gobierno, personas que pues siempre valoramos, queríamos, era nuestro contacto, nuestro enlace, siempre fueron muy amables, muy sencillas y pues habla mucho del caos que estamos viviendo, no solo en la ciudad, en todo el país. Con mucho miedo, estuvimos bastante asustados un par de días. No se nos quita el miedo, hay que seguir con todo el miedo, pero nadie debería de ser asesinado por servir a la ciudadanía, ¿no? En el cumplimiento de su deber. Yo creo que hace mínimo 20 años no veíamos en esta ciudad un asesinato a servidores públicos, o no lo recuerdo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Estamos hablando ya de la ciudad, lo vemos en otros estados, pero la ciudad siempre se mantenía en un punto pues más decente. Y hoy yo creo que hay una división interna en la Secretaría de Seguridad tal vez, o se llevaron a todo el equipo de Omar García y esta curva de aprendizaje. La verdad es que son hipótesis mías, pero pues espero que pronto hagan cambios y que se pueda llevar a cabo pues operativos. Nosotros tenemos muchos operativos en conjunto con ellos. En Cuauhtémoc nos ha ido mejor en comparación del año pasado. Hacemos lo que nos corresponde como alcaldía, que es todos los temas de prevención, de iluminar las calles, de quitar los coches chatarra de las calles. Llevamos 800 vehículos retirados. Todas las semanas tenemos operativos, nos amenazan, ¿no? Por el cierre de chelerías, por el cierre de establecimientos que venden alcohol a menores de edad. Sin embargo, sí creo que necesita pues el gobierno federal poner ojos en lo que está pasando aquí en la ciudad, más que haber sacado las manos. ¿A ti te aclaró algo por lo que tú viviste? Es decir, ese evento que fue captado en video, la manera en que dispararon hacia la camioneta en la que tú te encontrabas, y después de lo que vimos la semana pasada, donde queda claro que cuando quieren ir a matar a alguien, lo hacen. ¿A ti te aclaró algo sobre todas las dudas que te dejó aquel evento? Pues me dio mucho miedo, ¿no? Que cualquiera, en mi caso, 40,000 pesos para los dos sujetos responsables, puede acabar con una vida, ¿no? Me imagino que en este caso contrataron expertos, vimos que todos los balazos, que creo que fueron 8 y cuatro, se vio perfecto, pero lo que más me preocupa es que en mi caso a los 2-3 días agarraron a los agresores, a los autores materiales, supuestamente. Pero en ellos no ha pasado nada, nadie nos dice nada, ¿no? Ni en corto, ni públicamente. Estaban diciendo que sí parecía un atentado, creo que eso lo tuvimos claro todas y todos desde el principio, pero no tenemos ni idea de más, y eso asusta. ¿Tuviste acceso a las declaraciones? Porque sabíamos que en un principio, cuando estaba la investigación, no te habían permitido ver No, yo no tengo acceso a las declaraciones, vi lo que todos y todas en televisión. Y pues en las reuniones no se habla mucho del tema. Y no, eso se refiere a tu caso en particular, el atentado. Tengo varias denuncias contra la Fiscalía. No me dejaban ver mi carpeta, me la escondieron mucho tiempo. Al final acabé viendo, era un desastre. Metieron papeles que no estaban formalmente en la carpeta. Pero pues seguiremos en la lucha, ¿no? A mí sí me interesa saber quién fue él o la autora intelectual. Me queda claro que más que quererme matar, fue un susto, creo, ¿no? Sí, por eso te decía, si te aclaró algo lo que pasó, sí, ¿no? Entonces, pareciera que fue un susto, ¿no? En las elecciones, no olvidemos que fueron las más violentas en la historia del país. En Zacatecas renunciaron 200 mujeres a sus candidaturas por la violencia que se veía, y tal vez creyeron que yo me iba a asustar porque pues me vieron fresita o algo así, y dijeron, esto se va a asustar y se va a ir, y al contrario, ¿no? Con todo y miedo seguí. Fueron muchas las amenazas, no solo a mi persona, a mi equipo, golpes, persecuciones. Fue una campaña súper violenta. Tenemos muchísimas denuncias que nunca prosperaron, que nunca avanzaron. Ahora que está diciendo que estás enfrentándote a mafias, ¿no? Hablas de una mafia política, pero también hablábamos de los comerciantes, de los grupos de la delincuencia organizada que se enfrentan. Han ocurrido otros atentados, bueno, si bien fue en el centro histórico, el de la diputada, y dices, aún con miedo hay que seguir trabajando. ¿Tienes miedo todavía? Y aún con el miedo, ¿pretendes seguir así adelante? ¿Cómo se trabaja así? Sí tengo miedo, pero creo que todas las mujeres tenemos miedo en este país. Todas las vecinas y vecinos cuando yo llegué tenían miedo, siguen teniendo miedo de salir de día, de noche, de ir a las plazas, a los parques. En Peralvillo se escuchan balazos de noche. Y acabo de ir a una reunión vecinal que me trajo aparte muchos recuerdos.
y me comentaron, es que en la noche se escuchan balazos, ¿no? Entonces no creo que sea distinto el miedo que tengo como funcionaria que el miedo que siente una ciudadana o ciudadano al caminar de noche, ¿no? Y como mujer, peor. Yo te pregunto, si tú sales en la noche, a las 10 de la noche a la tienda, pues te mueres de miedo, ¿no? Y así lo sentimos todos. Pero bueno, en mi caso decidí servir a la ciudadanía, luchar por mis causas, hacer que el mundo sea mejor para mis hijas e hijos. Tengo 3, una de 9 años y unos gemelos de 5, y estoy convencida de que puedo dejar un granito de arena para que las cosas sean distintas y para que la política sea distinta, ¿no? Que no le rindas a un padrino político, que no le rindas a un partido político, sino entender que el poder es de la gente, ¿no? Que las autoridades no somos nosotros, las autoridades son ellos quienes quieren que sus espacios mejoren. Oye, Alessandra, ¿y hay quienes se suman, perdón, Víctor Hugo, a esta visión dentro de los otros partidos? Porque, pues sí, fuiste prácticamente la única candidata que arrebató al gran partido que arrasó, o a la gran coalición que arrasó en todo el país. Estás como muy solita en estos ideales, porque dices, bueno, tengo a la ciudadanía, pero hay más políticos y políticas que se sumen a la visión que tú tienes, así sean de otros partidos. ¿Te llevas bien con otros funcionarios y funcionarias? Sí, yo creo que todos los partidos tienen gente buena, gente que ha sido abusiva, mala, que ha echado a perder pues mucho de lo que vivimos en la ciudad, en el país. Tengo amigos y amigas en todos los partidos y creo que justamente los partidos de oposición en este caso hoy se tienen que dar cuenta más que nunca que se tienen que abrir, que tienen que regresar a su origen, ser vehículos para aquellas ciudadanas, ciudadanos que abanderan causas, darles espacio, dejarse de repartir los puestos de toma de decisión entre los que están controlando los partidos. Si no se dan cuenta de eso, la verdad es que no hay futuro para ninguno de los partidos más que para el que está en el poder, que yo creo que van a acabar también dándose todos contra todos, justamente porque hay traidores, ¿no? A la familia que yo me enfrenté, Ricardo Monreal, pues siempre ha traicionado a Claudia Sheinbaum desde que quería ser jefe de gobierno, luego cuando puso a la candidata, a la exalcaldesa, negociando con los partidos de oposición, y ahora lo vemos como con pues las reformas de nepotismo que quiso impulsar la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no quisieron. ¿Por qué? Porque su hermano quiere ser gobernador en Zacatecas, y entonces siguen controlando y se siguen. Yo creo que los PRI, PAN, los partidos nuevos tienen que entender que si no le dan espacio a esta gente, líderes de opinión, mujeres con causas, hombres con activismo, pues no vamos a llegar a nada. Justo sobre eso mencionabas hace unos días que te buscó en la campaña Sandra Cuevas para darte supuestamente una serie de pruebas, evidencias, expedientes en torno a Ricardo Monreal. Cuéntanos un poco cómo fue esa escena y qué fue lo que te quería dar. Pues toda la campaña primero fueron aliadas de la candidata derrotada. Los ayudaban desde la alcaldía. Hoy me cuentan unas historias ya con confianza las y los trabajadores que los obligaban a ir, que si no les pagaban, temas indignantes que hoy me lo cuentan ya si lo hubiera sabido en ese momento hubiera denunciado, pero toda la campaña les ayudó. Se ve que se pelea, como siempre, la exalcaldesa se pelea con su padrino político, que ella misma lo ha aceptado múltiples veces, Ricardo Monreal, y me busca en alguna ocasión para decirme que Ricardo también la ha amenazado, que ella sabe que seguramente él tiene mucho que ver contra lo que me intentaron hacer, y tenía muchas pruebas, que inclusive quería sacar un libro, que aparte fue pública esa declaración, sí, que quería sacar un libro de todo lo que le había amenazado, todo lo que había robado, todo lo que le pedía de cuando estaba ella en la alcaldía. Y yo le contesté que lo hiciera público, ¿no? Que yo no iba a recibir absolutamente nada. Yo jamás voy a ser cómplice de criminales y conmigo no iba a tener impunidad a alguien que ha abusado de la gente. Entonces yo le recomendé que lo hiciera público, que hiciera las denuncias correspondientes, pero eso fue hace un año, y es el momento en el que sigue diciendo que tiene muchos temas que
que podrían acabar con su padrino político Ricardo Monreal y es momento que no las denuncie. Entonces, ya no me queda claro, digo, es por 3 razones. 1, porque no tiene nada. 2, porque es cómplice y entonces se va a acusar a sí misma de todo lo que hicieron juntos. O 3, porque sigue trabajando con su padrino político Ricardo Monreal. No hay opción, ¿no? Porque como ciudadana tienes la obligación de denunciar todas las ilegalidades que ves y como funcionaria mucho más, ¿no? Con quien estamos en el servicio público lo debes hacer. Entonces, no sé por cuál de esas 3 razones sea. Te quería preguntar ahora, estos últimos días de este espacio para los migrantes ahí en Tepito, ¿por qué te opones? ¿Qué es lo que sucedió? ¿No te avisaron? ¿Qué pasa con este espacio para migrantes ahí en Tepito, el cual no quieres que se construya? Pues más que yo no querer, son los vecinos y vecinas, ¿no? Ellos me buscan y me dicen que pues nunca les consultaron, que es un lugar sumamente complicado, y sí, ¿no? Lleno de inseguridad, lleno de bandas delictivas, de hacinamiento, no tienen condiciones de poder acceder a un lugar de salud. Este era un hospital que me dicen que seguía funcionando hasta 2 días antes de que ellos metieran gente para resguardar el inmueble. Y bueno, pues me parece fatal que alguien quiera imponer un albergue sin consultarle a los vecinos, más que ellos son siempre de esa idea, ¿no? Realizar consultas y ser la voz de la gente. 2, nunca nos avisaron a la alcaldía nada, no tienen por qué, ¿no? Ellos pueden hacerlo sin tener que decirnos, pero bueno, pues al menos para poder hacerlo juntos, yo siempre los he considerado. Yo justamente les acerqué 11 inmuebles para la extinción de dominio, para hacer centros de cultura, centros deportivos para las comunidades en varias colonias, y yo les dije, ayúdenme con eso, yo los administro, ¿no? A mí, yo quiero impulsarlo. Pero pues no, en esta ocasión no nos dijeron, parece que lo quieren hacer rapidito y por la noche meter los colchones y los vecinos y vecinas están muy molestos, con toda la razón. No me parece para nada que en los cascos urbanos deba haber un albergue de migrantes. Pues personas en la informalidad que aparte van a necesitar comer, trabajar, de qué van a vivir, y entonces se va a aprovechar los cárteles que hay ahí en la colonia, porque es en la calle de Peralvillo, pero es en Tepito, para cooptarlos, porque les va a ser fácil que se integren y que ellos puedan comer. O sea, se me hace muy grave que los estén metiendo a una zona tan complicada. Y políticamente, ¿dónde te ves en el futuro? ¿Te gustaría ser jefa de gobierno? ¿Buscarás la reelección? ¿Dónde te ves? ¿En qué espacios te ves en el futuro? Pues te digo la verdad, hoy estoy trabajando en sacar adelante la alcaldía. No me pregunto qué voy a hacer en 3 años. A mí me parece que si te cuestionas qué sigue, te pierdes, ¿no? Y entonces ya empiezas con cómo voy a ganar y a qué estructura voy a hacer y te distraes. Y entonces estoy hoy trabajando por hacer el mejor gobierno en la historia de Cuauhtémoc, el más feminista, porque lo somos en la historia de este país. Tenemos el primer gabinete violeta instalado en la historia, que es un gabinete de puras mujeres, que garantizamos la perspectiva de género, la transversalidad en todas las acciones que hacemos en la alcaldía. Tenemos los puntos violeta, que los impulsamos en 10 alcaldías, municipios y en Ecuador, en 6 municipios de Ecuador. Fuimos los únicos y los primeros en sacar un protocolo contra el hostigamiento y el acoso a las funcionarias públicas, debidamente publicado en Gaceta. Y yo estoy concentrada en eso, ¿no? En sacar a la gente adelante, en que las 33 colonias vuelvan a brillar con nuestro programa Brilla Cuauhtémoc. Mi objetivo es que en 3 años no haya un solo rincón que esté apagado, ¿no? Todo tiene que estar iluminado, todo tiene que estar con luz. Y en todos los días estar en la calle, porque estamos de lunes a domingo atendiendo a la gente. En sus casas nos invitan cafés, en las plazas públicas que recuperamos y acercamos la alcaldía a la gente, en Brilla Cuauhtémoc iluminando calles, o en las jornadas que hacemos comunitarias donde participamos alcaldía y vecinas y vecinos en limpiar, balizar, tapar baches, desasolve, unas jornadas impresionantes que recuperan las colonias. Entonces, si me pongo yo a pensar en qué voy a hacer en 3 años, me voy a perder. Quiero verdaderamente cumplirle a la gente. Creo que hubo mucha esperanza en Cuauhtémoc. Creo que sí se dio un voto de confiamos en ti, no nos falles, no seas como los de siempre. Y por eso lo estoy tratando de hacer diferente. Eres como la opositora que sí pudo ganarle a Morena, ¿no? Como decía Elisa. Entonces te has convertido en una figura que sí le puede ganar a Morena. Eso
pues si mi buen trabajo habla por mí y nos permite reelegirnos, por supuesto que a seguirle, ¿no? Y a seguir todo lo bueno que estamos haciendo por las colonias y que en 3 años no vamos a poder cambiar absolutamente todo el abandono que tienen las 33 colonias que llegamos, y pues ustedes que trabajan aquí lo pueden ver. Estamos en la colonia, en la alcaldía Cuauhtémoc, y baches, las banquetas rotas, no hay cámaras, no hacían poda, y todo eso lo hemos ido recuperando con un presupuesto muy limitado, porque nos dan presupuesto para 545,000 habitantes, que es lo que yo pues fui a pedir al Congreso, que se me hacía muy injusto, porque todos los días transitan 5 millones de personas. Entonces es que son los que viven ahí, sí, pero no consideran... Exacto. Y todos los que vienen desgastan nuestras calles, desgastan nuestras plazas, y entonces... Lo ocupan, ¿no? Claro, y entonces no alcanza. Los tiraderos clandestinos de la cantidad de gente que nos visita. Entonces, pues con ese presupuesto, que aparte el 62% se va en nómina, pues hay que hacer milagros, hay que establecer prioridades, y pues sí, me encantaría quedarme los 6 años, si la gente así lo decide. Y si no, me voy feliz a los 3 años y seguiré trabajando desde el activismo, desde donde me toque estar. ¿Y cómo ves a tus compañeros de oposición? ¿Ya superaron el shock de lo que pasó hace ya casi un año exactamente? Porque recuerdo en aquella ocasión, hace un año, hacían cuentas alegres, estaban muy contentos. Taboada decía que iba a ganar la Ciudad de México por 5, 6, 7 puntos, y de repente llegó el balde de agua fría. ¿Y en tus conversaciones con tus compañeros de oposición ya los ves que ya empiezan a levantar cabeza, o sigue siendo todavía una situación de, ¿qué podemos decir?, de depresión? No, yo creo que ya pasaron, ya le dieron vuelta a la página. Cuando estábamos en la lucha en tribunales fue difícil para nosotros porque nos sentíamos muy solos, ¿no? Como que todo el mundo dijo qué pasó y se resguardó, pero en Cuauhtémoc seguíamos la batalla y sí fue complicado. Teníamos, por supuesto, gente de todos los partidos apoyándonos, pero más bien los que caminaron con nosotros y se rifaron a tocar puertas y de sol a sol, ellos resistieron junto a mí y hoy forman parte del gobierno, pero sí nos costó como de, oigan, aquí, pues aquí sí ganamos y aquí ayúdenos. Pero los veo bien, los veo que quieren ser una oposición real. Sin embargo, si me preguntan, y se los he dicho a ellos, así que no tengo empache en decirlo, tienen que abrir los partidos, tienen que permitir que gente ciudadana, activista, entre a estos espacios sin ser condicionados, que entiendan que se acabaron estos clubes de Tobis, ¿no? Sí. Que siempre mandan y siempre dan pluris, que realmente la gente se vea en un espacio porque defienda a las y los mexicanos. Se los he dicho, ojalá que en algún momento sí conduzcan a los partidos hacia allá, que sí, pues así empezaron, ¿no? Solo hay que volver a las raíces. Hoy deben ser un vehículo para quienes queremos hacer algo. Y sin partidos en México, pues no llegas a estos espacios. ¿Dónde estás enfocada? Es decir, la pasada alcaldesa se enfocó en los mercados populares, por ejemplo, o incluso en quitar estos rótulos en estos puestecitos. Que por cierto ya los regresamos, ya regresó el color a la Cuauhtémoc, claro. ¿Dónde estás enfocando tu estrategia política hacia la alcaldía? O sea, ella estaba muy enfocada en los mercados, ¿tú a dónde estás enfocado? Entiendo que tienes este programa que se llama Alcaldesa va a tu casa y que ha sido a estos lugares, estas colonias populares como la Colonia Doctores o la propia Guerrero o la Morelos, en fin. Sí, todas las semanas estamos con Alcaldesa en tu casa, nos invita algún vecino o vecina, nos echamos un cafecito con un grupo de vecinos y platicamos uno a uno de todas las necesidades, que contestando a tu pregunta es lo que estamos enfocados. Las necesidades más básicas de la gente que nos pedían desde campaña y que hoy lo siguen pidiendo, que aparte nos dicen por años no nos atendieron, por años lleva esta fuga, por años lleva este bache. Entonces, en los servicios básicos, literalmente reencarpetar las calles, tapar los baches, arreglar las banquetas, que los adultos mayores se caen, que las mamás con carriola no pueden pasar en la banqueta, tienen que ir a la calle, sí, es que se puede porque también hay baches. En los servicios más básicos, en las podas, en la prevención del delito, que es lo que nos toca en el tema de seguridad, iluminar nuestras calles, poner cámaras de videovigilancia, recuperar nuestros parques, nuestras plazas públicas. Vamos a recuperar los parques, pues todos, si me da el tiempo, los que me den 3 años, y si no, pues en lo que siga. ¿Qué estás aprendiendo ahí? Es complicada, ¿no? Porque tienes aquí la sede del Poder Ejecutivo Federal de la Ciudad de México. Tienes una zona que
es del centro histórico, que mucha gente no Así entiende es. eso. Tienes vías como Paseo de la Reforma, que ha estado bloqueada estos días, gente muy enojada, gente que tiene que lidiar con vendedores ambulantes, que se ha infestado también de vendedores ambulantes, las vías primarias. ¿Cómo le haces con eso? No, y ¿Qué tipo de coordinación? Reforma, Roma Condesa, que está en un boom, porque sí ha cambiado, sí, o sea, ha cambiado la alcaldía estos últimos años. Entonces, Muchísimo. Tenemos colonias con muchas necesidades y otras mejor en ciertos aspectos como de servicios, pero tienen otros problemas que son prioridad para ellos. Y muchas veces la gente ni siquiera sabe esto que mencionas, que es, pues, por ejemplo, el centro tiene 4 autoridades. Tiene la autoridad del centro histórico, tiene a la Ciudad de México, tiene la alcaldía y tiene el gobierno federal, ¿no? Los servicios, por ejemplo, en el centro dependen completamente de la autoridad del centro histórico y de la Ciudad de México. El comercio en vía pública del centro es autorizado y tolerado y coordinado por el gobierno de la ciudad. Nosotros no tenemos injerencia en el perímetro A, en el centro histórico. Todas las vías primarias también dependen del gobierno de la ciudad en cuanto a servicios y permisos de comercio en vía pública. A mí me dicen, es que cómo tienes Reforma, es que la Alameda, es que el eje central, Insurgentes, la Glorieta, Revolución, son lugares que no nos toca la alcaldía, ¿no? Y que ha sido una de las peticiones que más he repetido, que más he pedido al secretario de Gobierno, a la jefa de Gobierno, coordinarnos, uno, para que al menos nos pidan visto bueno, ¿no?, de estos permisos que ellos otorgan, y dos, reordenar, porque también se está violando los derechos de las y los peatones, de la gente que quiere transitar por las banquetas, se incumple con ciertos reglamentos y pues abre la puerta a franeleros, que es uno de los operativos que más hemos tenido, también el remitir franeleros, porque no está permitido cobrar en la vía pública y porque es un abuso, y también pues todo el desorden que hay. Lo he repetido, lo he pedido de manera extraoficial, oficial. Tengo próximamente una reunión con el secretario de Gobierno, César Cravioto, donde voy a tocar estos temas y poder, pues, más allá de seguir dando permisos, porque lo tienen desbordado, eso es la verdad, todo, en todos lados está desbordado, pues empezar a hacer corredores, un censo de los comerciantes, corredores donde tengan más oportunidades, ordenarlos, que tengan seguro social, que tengan, pues poco a poco llevarlos a la formalidad, porque nada más seguir permitiendo. Yo entiendo que la gente, no lo criminalizo para nada, yo entiendo que la gente tiene que salir a conseguir el sustento de sus casas, pero no violando los derechos también de otras personas. ¿Cómo es la interacción con el gobierno de la Ciudad de México? En el sexenio pasado, los alcaldes de oposición decían que tenían muchos problemas, que no se podían reunir frecuentemente y además actuaban como un bloque. Entiendo que además de que tú tengas el contacto con los otros alcaldes de oposición, tú estás como alcaldesa de Cuauhtémoc y esa es la interacción que tienes. ¿Cómo es la interacción con la jefa de gobierno, con el secretario de Seguridad Ciudadana, con la nueva fiscal? ¿Cómo ha sido? Porque al final, pues en tu día a día me imagino tienes que estar conviviendo y trabajando con ellos. Muy buena coordinación. Yo que viví un poco como funcionaria pública el sexenio pasado, es abismalmente la diferencia, el trato, la coordinación. Nos invitan a los eventos de la jefa de gobierno, tenemos gabinetes de seguridad, nos incluyen, hacen jornadas en las colonias y nos invitan, nos avisan. Y me parece que, pues al menos en una alcaldía como Cuauhtémoc, con tantos retos, es imposible ponerte a pelear, porque eso no le va a dar resultados a las vecinas y vecinos. Hay que coordinarse. Yo, aunque pienso distinto a ellos y también señalo lo que veo que está mal, como el albergue que están haciendo en Tepito o el comercio en vía pública que lo toleran y lo permiten en las vías primarias, pues tenemos reuniones. Todas las semanas vemos al gobierno de la ciudad, al menos en mi caso, en distintos temas, o tal vez no a la jefa de gobierno, a distintos secretarios. Mi equipo se reúne con los secretarios, tenemos un plan ambicioso para ahora el Mundial. Cuauhtémoc va a ser una de las sedes turísticas más importantes de la ciudad. Acá seguro se van a venir al Reven, a comer, a dormir, porque tenemos el mayor número de cuartos de hotel en todo el país. Solo nos gana la Riviera Maya, Quintana Roo, pero de ahí en fuera Cuauhtémoc tiene el mayor número de cuartos. Entonces tenemos un plan con la Secretaría de Turismo,
con el mismo Alejandro Encinas, porque va a haber obra, va a haber un plan maestro en la zona rosa para recuperar pues las calles, las banquetas y todo este abandono que tiene esta zona, y así en cada uno de los temas. En el Secretario del Agua, muy buena relación, tenemos muchas fugas, muchos problemas que ellos tienen que atender, nos responde de inmediato. La verdad es que yo entendí cuando acabó la campaña que los colores quedaban atrás, que el pleito quedaba atrás, y que empezaba una nueva etapa, que así lo decidió la gente, y hay que respetar el voto que tuvieron, y en ese mismo sentido coordinarnos con el gobierno de la ciudad e inclusive con el gobierno federal. ¿Y cómo impacta estas manifestaciones de la CENTE, porque están justo en la alcaldía que tú comandas? ¿Cómo participas? Es decir, ¿hay gente desplegada? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo participas en este? Todos los operativos los trae Gobierno Central. En cuanto a tránsito y Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nosotros es imposible que podamos ocupar a los casi 400 elementos que tenemos en puntos estratégicos en 33 colonias. No habría forma de coordinarnos para atender con nuestra policía todas estas marchas, que aparte corresponde al gobierno de la ciudad. Sin embargo, saben que estamos en completa disposición de... ¿Pero te llegan las quejas de los plantones, de las marchas, de los comerciantes, de los vecinos o no? La verdad, en cuanto a los maestros, no. No, en cuanto a los maestros, no. Del comercio informal, todo nos llega a nosotros. Lo que está en las vías primarias, lo que está en vías secundarias, todo creen que le corresponde a la alcaldía, todo creen que nosotros damos permisos. Es complicado ir explicando, no, fíjate que esta calle sí, esta calle no. A veces hasta yo he preguntado, ¿esta es primaria o secundaria? Porque ya ni sabemos, ¿no? Entonces, todos esos reclamos sí. El tema de seguridad también creen que muchas veces la policía del sector, porque nosotros tenemos 400 elementos, pero el sector tiene 2.400 elementos en Cuauhtémoc, que tenemos muy buena coordinación. Sí, entonces piensan que es mi policía, pues ciertos temas y quejas que a veces llegan y es difícil ¿Ves legítimas las protestas de los maestros? ¿Veo legítimas? Exacto. ¿O lo consideras que políticamente se están excediendo, que no están tendiendo puentes de diálogo? ¿Cómo valoras la manifestación de los maestros? Pues yo pienso que han faltado puentes de diálogo, ¿no? Que fue una actitud de no lo hago, no recibo y hagan lo que quieran, y ya se volvió una lucha de poderes. Eso es lo que yo veo, pero no sé, ¿ustedes qué ven? Hay un tema ahí paralelo que hemos llevado, Carlos lo llevó mucho en Canal 6 y que seguro te han llegado las quejas. Las plazas chinas, las plazas de comerciantes chinos, llevamos el caso de la calle de las novias, en donde se quejaban, la calle de los vestidos de novias ahí en el centro histórico, donde se quejaban los comerciantes de que llegaron los chinos básicamente y ofrecían dinero anticipado, un año de renta, y entonces estos comerciantes fueron desplazados. ¿Qué te cuentan de esto? Yo sé que es el centro histórico y no necesariamente te llega a ti de esa parte, pero me imagino que es un fenómeno en toda la alcaldía. Sí, es un fenómeno en toda la alcaldía. Nosotros hemos llevado a cabo más verificaciones que cualquier alcaldía en estos 8 meses, 1.800 verificaciones que incluyen estos locales o plazas de lo que nos corresponda, porque hay muchos que va al INVEA directamente. Nosotros, como bien saben, tenemos que encargarle al INVEA que haga las verificaciones por parte de la alcaldía, y pues hemos clausurado y lo que ha sido irregular. Hubo un tema de una plaza clausurada que se metió el secretario Marcelo Ebrard. Y Sasaga. En esa ni nos involucraron, ni nos avisaron, ni nos dijeron, ni nos pidieron ningún tipo de ayuda. Y en todo lo que corresponde al centro, pues sí es un tema del gobierno de la ciudad, y pues nosotros estamos aquí para colaborar, porque si es una queja que se acercan ya para decirnos, ojalá nos puedas contactar con el gobierno de la ciudad, ya sabemos que tú no puedes, pero ellos sí, haznos una reunión, y muchas veces hacemos eso, ¿no? Tendemos puentes, hacemos reuniones, porque los vecinos ya están cansados de que no es que a mí no me toca, y todo el mundo se echa la bolita. Entonces lo que intentamos siempre en el gobierno es ver el cómo sí, y de esta manera pues hacerles reuniones con el INVEA, con el secretario de gobierno, el subsecretario Fadlala, y que puedan resolver estos temas que están perjudicando muchísimo a los comercios que llevan muchísimos años en el centro histórico. Oye, Alessandra, y sobre la trata de personas y los moteles que hay en la alcaldía, ¿es algún foco rojo? ¿Tienes detectado algunos lugares? Porque tenía entendido también que en
en la alcaldía, en el centro de la ciudad, hay mucha actividad ilegal y criminal en contra de incluso menores de edad. Sí, tenemos detectados ciertos inmuebles que hemos pedido al gobierno de la ciudad, inclusive expropiarlos. Nosotros como alcaldía no podemos hacerlo, no podemos expropiarlos. Estos inmuebles ya sea o están abandonados o han sido tomados, y muchos llenos de justamente personas inmigrantes que hemos detectado que las vecinas denuncian que están viendo ciertas situaciones raras, comportamientos no buenos, y nosotros hemos pasado toda esta información al gobierno de la ciudad. A mí me gustaría recuperar esos inmuebles y que sean de la gente que está alrededor, ¿no? Que sean centros culturales, que sean centros donde puedan convivir las familias, y yo me he puesto en toda la disposición de administrarlos, de poner gente, de inclusive meterle mano de obra para poder generarlos. Ojalá que en algún momento sí se pueda lograr esta coordinación. ¿Esos son los que dices que ya pediste que se extinga el dominio de los mismos? Ya pedí 11 puntuales que ya revisé, que no tienen dueño, ¿no? Okay. Que están completamente abandonados. Pero le corresponde eso a la autoridad capitalina. Okay. Sí, y ya después tú los podrías administrar como alcaldía. Sí, mi ofrecimiento con ellos fue expropialos y entrémosle ambos. Yo administro y tú le metes la mano de obra, o expropialos y yo me encargo de que se remodelen para poder hacer un centro comunitario. Pero aparte eres muy tiktokera, redes sociales, Ya va a y ahí empezar. pones videos de todo tipo, desde cómo te estás arreglando en la mañana, cómo convives con tu familia, tus vacaciones que fueron muy criticadas, y todo eso pues evidentemente te expone al mundo de las redes sociales, ¿no? Donde recibes críticas, comentarios positivos, etcétera. ¿Cómo La lo llevas? inyección, ¿Cómo lo sobrellevas? la inyección que pusiste fue como Salí hasta en los programas, sí. Es mi único pecado. ¿Lo pensaste así? O sea, La verdad no, porque mi único pecado es que siempre he mostrado mi vida como es, desde mucho antes de entrar en la política. Siempre he mostrado lo que hago, he hablado con la verdad, soy frontal, soy real. Muestro mi vida literalmente transparente, ¿no? Y ahora que entro al mundo de la política, pues como nunca me van a señalar ni me van a poder investigar por ser tranza, corrupta, por robarme algo, por tener redes de corrupción, pues agarran estos temas que son personales, que no los hago personales, pues ya lo ve todo el mundo. Sí. Y me molestan por ahí, pero la verdad es que... ¿Y te molesta? No. ¿Te afecta? No, para nada, no me afecta. O la violencia de género que siempre con las mujeres son... Es que una mujer, pero no es el tema personal, privado, íntimo, ¿no? Y sobre eso... Caen, se comienzan Pues mira, hay dos, ¿no? tremendas. Si yo ya subí eso, ahora me aguanto por estar exponiéndome y estar mostrando mi vida como es, y ni modo, ¿no? Tal vez esos temas ya los debería de pensar más, porque ya tengo un puesto público, porque la gente me ve con cierta seriedad, sin perder mi esencia, porque siempre me voy a mostrar como soy, siempre voy a ser real, y también me gusta que la gente sepa lo que se vive detrás de ese personaje que puedes ver en un evento. Creo que esos temas, pues ni modo, ya los subí y que se me echen encima, es que una de las es mi culpa. Parecía que era como una práctica de la alcaldesa pasada, que también subía todo a redes sociales, y luego te empezaron a criticar que querías copiar esta estrategia de imagen y... No, a mí me parece que esa estrategia de compararme con la exalcaldesa es justamente lo que quieren. Lo que quieren, ¿no? Lo que quieren, lo que quiere Morena y lo que quiere la oposición. Creo que no. No tenemos nada que ver. Sí, no tenemos nada que ver con el simple hecho de que ella se arrodilló ante mafiosos y criminales y entregó la alcaldía por un hueso que le dieron, literalmente. Y eso para mí es impensable. Yo prefiero perder, irme de la política, no volver a saber nada antes de siquiera hablar con este sistema corrupto o tener una comunicación con ellos. No me interesa. Y eso nos hace, de principio, completamente distintas. Y ella empezó a hacerse más pública ya a finales de su gestión. En su gestión era más seria, luego empezó con su violencia y luego empezó con sus abusos, pero no mostraba tanto su vida personal. Y yo vengo de una vida que más bien era activista, ¿no? Sí. Era una ciudadana como cualquier otra,
y mostraba mi vida como era, ¿no? Mostraba a mis hijitos, mostraba a mi familia, lo que hacía, a dónde viajaba. Yo siempre he viajado. Si ahorita viajo a algún lado porque pida vacaciones, pues no creo que se sorprendan, porque siempre lo he hecho, he enseñado cómo me he visto. Entonces, yo ya venía con esa vida. Y contestando a tu pregunta de las mujeres, yo creo que somos atacadas en todos los ámbitos, no solo en el político, ¿no? En cualquier ámbito las mujeres siempre vamos a ser señaladas por cómo nos vestimos, con quién andamos, o por nuestra vida personal o sexual o privada, antes que por nuestras habilidades y por lo que hacemos bien. Pero eso nos pasa a todas las mujeres que vivimos en este país machista, que pues nos faltan muchos años para alcanzar igualdad de condiciones que los hombres. Ahí me queda... Incluso, perdón, es que decía, hablaste del país machista, que sí, hablaste de este gobierno, de tu gobierno feminista. ¿Y qué con los hombres en tu gobierno y a tu alrededor? O sea, ¿cómo ¿Los integro? ¿Cómo los integras o los deconstruyes? ¿Cómo se integran? ¿Cómo te ven? Sí, ¿Qué se pasa con deconstruyen, esta parte? Sí, Porque creo que al final del día, pues aquí vamos todas las personas, ¿no? Sí. Aquí estamos todas las personas juntas. Así es, se gobierna para todas y todos. Sí. Yo pongo todas las herramientas que tengo a mi alcance para que las mujeres vivan libres de violencia. Creo que es un tema no solo personal, sino obligatorio en quienes estamos en estos puestos. Lo deberíamos hacer porque todas es y todos, real, porque es real, porque duele, porque existe, lastima, porque ahí están las cifras, Sí, sí. porque 11 mujeres son asesinadas todos los días, Sí, porque sí, no hay sí. una sola mujer que esté segura en ningún lado, empezando en nuestras propias casas. No es Sí. una pandemia nos vino a demostrar que cuando estábamos en confinamiento Sí, las subieron violencias. un 70% los abusos, violaciones. Entonces, no estamos seguras ni en nuestras casas. Entonces, esto es un tema, a veces me dicen, es que feminista y solo vas a ver por las mujeres. No, en lo absoluto. O sea, yo creo que sí se tiene que emparejar el piso. Yo creo que tenemos que poner todo lo que tengamos a nuestro alcance para que las mujeres vivan mejor, al menos libres de violencia, en paz, tranquilas, seguras, que sepan que en este gobierno hay abogadas y psicólogas que van a llegar hasta las últimas consecuencias, porque así lo es. Las agarran de la mano y no las sueltan. Tenemos cientos de mujeres. Pero se gobierna para todas y todos, inclusive para las que votaron y los que no votaron por mí, para las mujeres y para los hombres. Pero sí hay un fenómeno que mencionaste, A ver, sí, que luego te arrepentiste, porque estamos rodeadas de hombres. Sí hay un Lo tienen fenómeno rodeadas, que se empiezan a deconstruir, ¿no? Empezando por mi gabinete, por mis trabajadores de la alcaldía. Somos mayoría mujeres en el círculo, en directores generales, somos un 80% mujeres. Y los dos hombres, pues sí, les caen 20, nos escuchan hablar y han cambiado su actitud, han cambiado su forma de hacer política y de ahí pues se va permeando en toda la estructura. Aparte de que todas tuvieron que firmar un compromiso de no ser agresores, fue una condición para entrar al gobierno y una capacitación de derechos humanos y perspectiva de género, fue obligatorio. Entonces eso, pues bajita la mano, ahí vamos sembrando una conciencia distinta en los hombres que también tienen que ser aliados, ¿no? No, el feminismo y que no está es muy estar bien en contra de el ellos. curso, porque los cursos que debemos de tomar todos y todas, porque damos por hecho que entendemos perfectamente de qué va, ¿no? Y estamos muy mal educados y educadas, entonces hay que también dar la oportunidad. Esto me parece interesantísimo que hayan firmado y hayan tomado el curso, por supuesto. Claro, fue obligatorio, seguro con berrinche Está lo muy hicieron, bien. pero ahora lo agradecen. No, pero dos Ok. cosas en el feminismo. Sí. La primera, los hombres tienen que ser aliados. Aquí no estamos en contra de los hombres, tienen que participar, mejorar sus entornos, su actitud, dejar de ser, de callar, no participar, definitivamente. Solo unidas y unidos vamos a poder acabar con esa violencia que nos mata todos los días a las mujeres. Y dos, para mí un gobierno feminista es, si haces todo lo necesario para que una niña pueda estar en un parque jugando y esté segura, entonces toda una comunidad va a estar segura. Sí. Hay un tema que no quería dejar de lado, que también lo hemos llevado acá. Ay, te ves sospechoso, ¿eh? Es que es una queja que recibimos mucho de los vecinos, particularmente de la de los doctores, por ejemplo, la colonia de los doctores, la gentrificación. Y ese es un tema que sí te llega a ti directamente. ¿Cómo vas a enfrentar este problema que estamos viendo de la llegada de muchos de estos nómadas digitales o nómadas de otros países que vienen y están llegando a las colonias de la Ciudad de México, y en donde vemos cómo empiezan a subir los costos de las rentas? Traíamos una nota hace unos días de que la Ciudad de México ha tenido un crecimiento de 2 dígitos en el precio de las rentas. Los restaurantes. Los restaurantes, El precio. el auge de Airbnb,
etcétera. Hay muchos elementos y particularmente en esta alcaldía, la Cuauhtémoc, que es en donde se concentra este fenómeno. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué te están diciendo y qué vas a hacer? Bueno, estamos viendo la reforma que hubo en cuanto a Airbnb y en cuanto a gentrificación. Se están recuperando espacios, también predios por parte del INVEA, del Gobierno de la Ciudad de México. Se va a construir vivienda asequible en varias zonas. Pero también creo que es algo que está pasando, ¿no? Bueno, que también deja beneficios, o sea, tú tienes que equilibrar, sí, ¿no? O sea, sí, que también deja beneficios, que también hay derrama y que hay oferta, ¿no? Y seguridad también, ¿no? ¿Impacta en el tema de seguridad o no? Impacta en el tema de seguridad, El pues... hecho de que digan, es que están llegando los extranjeros. Sí, hay más extranjeros, claro. Y ni hay que modo cuidarlos, de que, no, tristemente... se preocupan muchísimo por lo que Por la digan imagen en el extranjero, exterior. por la imagen, Sí. por lo que viven las personas en el día a día. Y digo triste porque debería de ser eso y todo lo demás. Pero ¿ha impactado? ¿Se han vuelto más seguras? ¿Ciertas zonas? ¿Las zonas en donde llegan nómadas digitales o personas extranjeras con capacidad económica? Pues yo creo que no es la causa, ¿no? Por la que se hagan operativos o hagamos operativos en conjunto el que haya extranjeros, más bien lo hacemos porque se lo merece nuestra gente, las vecinas, vecinos, todos estos operativos, sí, en cualquier lugar. Y lo que estamos buscando es que haya vivienda asequible. Primero llegamos a poner orden, porque había muchas obras que no tenían un solo papel. Por ejemplo, llegamos a la alcaldía y los archiveros, es que no me lo creen, pero inundados, ¿no? En aguas negras, los archivos de obras, de lo que tiene que ser transparente y público, inundado, comido por ratas, por chinches, unas condiciones deplorables que ya estamos mejorando todas las condiciones laborales de quienes trabajan en la alcaldía y que se pueda cumplir con la ley de archivos, porque esto se tiene que resguardar, claro. Pero está... Mira, para mí es un claro mensaje de opacidad y de impunidad, ¿no? No, como hago lo que quiero, me vale dónde dejo el archivo, ¿no? Entonces, pusimos un alto, vimos qué estaba pasando, qué estaban construyendo, hemos hecho todas estas verificaciones y revisiones a lo que están haciendo, pero por otro lado estamos impulsando pues vivienda asequible, ¿no? Que empiecen a construir. La construcción en esta ciudad también se paró muchos años con el sexenio pasado y hoy lo que queremos es, en consenso con los vecinos, poder tener estas oportunidades. Pero también, pues es algo inevitable. La Cuauhtémoc está creciendo, la Cuauhtémoc se está levantando, va a haber construcción, y tampoco lo podemos Para evitar. todo eso se necesita dinero. Ya hablaste del presupuesto y lo pediste en el Congreso, no solo para los habitantes, sino para los que transitamos en la Cuauhtémoc todos los días. ¿Qué respuesta has tenido? Pues desafortunadamente el presupuesto queda conforme al número de habitantes, entonces que tengan la seguridad que cada peso que tengamos es un peso que se va a ver reflejado en las calles, en los espacios públicos, en nuestros parques, en las colonias, las 33 colonias con múltiples necesidades, que vamos avanzando con las prioridades que tenemos de las vecinas y vecinos, que sepan que ese dinero va a ir ahí, ¿no? Eso es lo más importante que les puedo decir. Y que poco a poco, año tras año, vamos a poder pues levantar esta alcaldía como lo que es la mejor alcaldía de México, el corazón del país, un reflejo de lo que tenemos en otros estados, y que pues no hay persona que no visite el centro que venga a México, ¿no? No hay persona que no pase por nuestros barrios. Entonces se lo merecen los vecinos, se lo merece la gente que nos visita, y Cuauhtémoc va a volver a brillar. Con eso nos quedamos, querida Elsa. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gracias a a todos. todos. Nos vemos en el próximo Café Milenio. Soy Ale Rojo de la Vega, no se pierdan Café Milenio por Milenio Televisión y Canal 6.